Hola compañeros, nosotros vamos a hablar sobre el desarrollo de la personalidad, determinantes, factores y condiciones que influyen en esta. El equipo está conformado por Shalimar, por Livni y una servidora Natalie. Como primer punto tenemos lo que es la personalidad. La personalidad se constituye por los rasgos físicos. Como sabemos, los rasgos físicos pues pueden ser el color de los ojos, la altura, el color del cabello, entre otros aspectos. También tenemos los rasgos musculares y óseos. Por otra parte tenemos lo que es el temperamento. El temperamento viene por factores biológicos y puede ser aquella característica emocional que describe la forma en cómo reaccionamos ante diferentes situaciones que se nos presenten. Y también la personalidad también está constituida por el carácter, que es el conjunto de los valores que se nos inculcan, los sentimientos, las actitudes que tomamos y cómo afrontamos las situaciones. Por otra parte tenemos las determinantes de la personalidad, en donde encontramos el cambio normativo. El cambio normativo se produce cuando la estructura de yo sufre una modificación o reorganización. Por eso, como dice, genera ese cambio dentro de nuestra personalidad. Y por otra parte está la percepción, que es un mecanismo mediador interpuesto entre el contenido del estímulo social y el contenido de la conciencia. Tenemos la inmadurez cognitiva, que es el aspecto donde nosotros vamos desarrollando las habilidades o vamos adquiriendo diferentes destrezas y experiencias a lo largo de nuestra vida, así como también pues el aprendizaje, nos vamos adaptando al medio que nos rodea, entre otras cosas. Y por otra parte tenemos lo que es la inmadurez cognitiva, que es lo contrario, ¿no? Cuando no adquirimos eso, pues tenemos ese retraso cognitivo y a la larga puede generar en nosotros dificultades para aprender o para cambiar nuestra personalidad. Por otro lado, también tenemos las variables culturales que se ven reflejadas en la personalidad. En estas podemos encontrar los valores que se nos inculcan a través de la cultura que tiene nuestra familia, también los rasgos, así como también las creencias, las tradiciones y las costumbres que se van dando o se van generando dentro de esa cultura, los vamos tomando para hacer nuestra personalidad. Y también el contacto creciente. A través de esto, las personas o los niños adquieren pues un conocimiento más personal, más general de las diferentes instituciones sociales y las diferentes clases. Todo esto van creando la personalidad de un individuo. La personalidad en la cultura influye de muchas maneras, así como difieren entre sí con respecto a nuestros rasgos. En primer lugar, afecta cómo vemos el mundo que nos rodea y cómo interactuamos con otras personas. En este caso, podemos pensar, sentir y la manera en la que nos podemos comportar. Dichos determinantes influyen de manera biológica, que estas involucran los factores como son nuestra herencia, el proceso de maduración, la influencia hormonal, el sistema nervioso, que van a determinar nuestra personalidad específica. En general tienen 3 características que heredan. Pueden ser la apariencia física, como lo puede ser la altura, el cabello, los ojos, también puede ser la inteligencia y el temperamento, es decir, en momentos podemos estar tranquilos, podemos tener diversas características como nuestros padres que influyen también en nuestra personalidad. Como segundo son los factores psicológicos. Estos incluyen las facultades humanas cognitivas como los sentidos, la imaginación, la memoria y la inteligencia. Bueno, ¿y en qué cualidades influyen? Es en la conciencia, en el pensamiento y en la palabra. Estas van de manera en la que nosotros podamos expresar nuestras ideas y de igual manera podamos retener información. En este factor de manera cognitiva nos ayuda igual a cómo reflexionar en nuestros pensamientos y expresarlos. Y por último son los factores sociales,
que integran lo que es producto de nuestro ambiente, todo nuestro alrededor y lo que rodea al individuo. Puede ser lo social y cultural, como lo son la familia, los amigos, la escuela, la iglesia o los medios de comunicación. Aquí se va a reflejar en más ciertas características como lo que es el carácter y nuestros sistemas de valores, que pues como lo es desde un principio en casa, estas nos pueden ayudar para poder enfrentar ya sea nuestro ambiente de amigos, ya sea en el trabajo o en la escuela. Tipos de personalidad según el autor Carl Jung. Este autor divide los tipos de personalidad en dos partes, los introvertidos y los extrovertidos. En esta diapositiva iniciamos con los introvertidos. Empieza con introvertido reflexivo. Este se interesa en las ideas y en la realidad interior, presta poca atención a los hechos y a las personas. Con esto se refiere a que se centra en reflexionar acerca de las ideas y su propia realidad, y presta pues la ligera atención a todo lo que lo rodea, tanto a las personas como a las situaciones que se presentan. En cuanto a la introvertida sentimental, es una persona ligeramente reservada, aunque sociable y simpática con amigos cercanos. Podríamos tomar como referencia que es una persona que tiene un círculo social pequeño, basándose en sí la sociabilidad y la empatía, pero únicamente con amigos que son muy cercanos y afines a ella. No es como que pueda relacionarse con cualquier persona o con un círculo grande de personas. La introvertida perceptiva se centra en las sensaciones subjetivas, utiliza mucho sus sentidos y se centra en ellos. En este punto se basa más por lo que logra percibir de las personas, lo que sus sentidos le muestran, y es como la carta de presentación de la persona para que esta personalidad perceptiva logre identificar algo de ti o logre catalogarte, por así decirlo. La introvertida intuitiva, su interés se centra en el futuro, son soñadores y dejan el presente en un segundo plano. Va más allá, como dice su nombre, por lo que puede ver su intuición en relación a sus intereses y a lo que desea lograr. Entonces, sus metas son a futuro. Está soñando y buscando llegar al futuro que desea. Entonces las cuestiones de lo que le sucede de manera presente pues no son de relevancia para él o ella, porque realmente está centrado en lo que va a buscar a futuro y sueña con el cómo llegar a ese futuro. En lo que respecta a la personalidad extrovertida, iniciamos con el extrovertido reflexivo, que define sus ideas y pensamientos a través de la realidad que muestra el exterior, por lo que podemos definirlo como una persona que parte de lo que sucede en su entorno, de las situaciones y de las personas que lo rodean, para que pueda tomar una definición más centrada de lo que piensa y de sus ideales. Posteriormente, el extrovertido sentimental. Estas son personas con gran nivel de empatía, facilidad de conectar y disfrutar con los demás. Es una persona sentimental, pero no se resguarda en un núcleo pequeño como veíamos en el caso del introvertido. En este caso, su nivel de empatía es más amplio y se le facilita el poder socializar con muchas personas de una manera muy sencilla. Entonces son como las personas que llegan a un lugar nuevo y en 5 minutos ya están platicando con el que está al lado y están socializando y conociendo a todas las personas de su entorno. Posteriormente está el extrovertido perceptivo. Son dadas a buscar el placer en lo externo y vivir experiencias. Son estas personas que buscan percibir más allá, pero conectándose con su entorno, con las personas que les pueden brindar quizá conocimiento nuevo, con situaciones que les brinden experiencias nuevas y que les permite a ellos percibir más sobre el ambiente en el que se encuentran. Y por último es el extrovertido intuitivo, que es una persona aventurera, carismática y tienden a entusiasmar a todo su entorno con sus ideas y mentalidad. Es como que las personas
chispa que muchas veces decimos, es una persona que busca experimentar, que busca socializar, que es muy carismática, que es muy entusiasta y busca como compartir eso a su entorno o llenar a su entorno de su entusiasmo, ¿no? Brindando como sus ideas y con la mentalidad que ya tiene de acuerdo a su intuición. Y ahora nos podríamos preguntar, ¿somos una máscara? Con mucha frecuencia decimos o pensamos que en nuestro interior somos diferentes con respecto a nuestra conducta externa. En consecuencia, podríamos decir que la manifestación externa de lo que somos en nuestro interior es una especie de máscara. En este sentido, el individuo interpreta varios papeles o personajes, dependiendo del contexto social. ¿A qué nos referimos con esto? En realidad no es que seamos una máscara, sino que simplemente como individuos tenemos diferentes facetas dentro de nuestro día a día y estos se van construyendo y modificando, mejorando y cambiando a lo largo de nuestra vida y de los diferentes lugares en los que nos encontramos. Si bien nuestra conducta de niño de 5 años no era la misma conducta que teníamos cuando teníamos 10 años y cuando teníamos 15 y en la actualidad. Entonces, no es el hecho de ser una máscara, sino que simplemente la manera en la que vamos evolucionando conforme pasa el tiempo, pues se ve influenciada. O sea, nuestra personalidad se mantiene, pero la manera de interpretar y llevar a cabo los roles que nos corresponden en diferentes contextos va cambiando y nosotros nos adecuamos al rol que tengamos que llevar. En la escuela eres alumno, en casa puede ser hijo, puede ser papá, mamá, puede ser esposo, esposa, hermanos. Entonces te adecuas al rol, pero siempre está marcada tu personalidad. Entonces siempre somos los mismos, simplemente el comportamiento cambia dependiendo del contexto y de las situaciones que se nos puedan presentar en los diferentes contextos en los que nos movemos. Es por esto que podemos mencionar que la personalidad de un individuo es en todo caso una combinación de 3 elementos. La primera es la imagen que se proyecta de uno mismo, el cómo nos vemos, cómo nos gusta vernos, cómo nos arreglamos, cómo nos vestimos, pero es como la manera de uno mismo, de cómo la imagen que proyectas, cómo somos percibidos con los demás. O sea, yo me visto, me comporto de una manera, pero no quiere decir que los demás me vayan a ver como yo creo. O sea, ellos me perciben desde su punto de vista y desde el conocimiento que tienen también y como aquello que se pretende proyectar, lo que pretendo dar a conocer, lo que pretendo compartir con los demás, adicionalmente a cómo me perciben únicamente con mi manera física o como que de lejos en cuanto a tu personalidad, aquello que ya compartes con las personas.